Bienvenidos a este séptimo episodio de esta serie titulada Vivamos en su verdad. El título de esta ocasión es Lo que la Biblia enseña acerca de la gracia de Dios. Como ustedes saben, desafortunadamente el ser humano fue víctima del maligno. Todos desafortunadamente hemos sido destituidos de la gracia de Dios. El enemigo se ha mofado y el enemigo realmente lo que busca es destruirnos. A esto, el Señor ha implementado un plan muy especial. Es por eso que el estudio que veremos hoy va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Consecuencias del pecado. ¿Realmente hay consecuencias? Por supuesto que sí. Quiero que vayamos a esta primera pregunta. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos capítulo 8 nos da una respuesta bastante interesante. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la consecuencia que cada uno de nosotros habremos de pagar al ser víctimas del enemigo? ¿Cuál ha sido esa consecuencia? Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desafortunadamente usted y yo somos portadores de este virus llamado pecado. Ahora, la respuesta sería, porque ya estamos en un problema, es evidente y es muy claro, tú y yo constantemente vivimos esto. ¿Podemos resolver el problema del pecado? ¿En tus manos está, en mis manos está encontrar una solución? Vamos a la Biblia una vez más, porque la Biblia nos tiene respuestas precisas ante el grave problema que estamos viviendo. Jeremías 2:22 dice de la siguiente manera: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Evidentemente, no hay una solución que esté en tus manos o en mis manos. El pecado es tan parte de nosotros que en muchas ocasiones hacemos cosas involuntarias que nos afectan y hasta hoy seguimos pagando esas consecuencias, y que desafortunadamente también nuestros familiares o nuestras personas, nuestros amigos más cercanos también pagan las consecuencias. Ahora, ¿quién podrá entonces ayudarnos, verdad? ¿Quién podrá entonces venir y ser ese pronto socorro ante la situación en la que nos encontramos? Jesús salva al pecador. Esa es una verdad muy linda. Y la tercera pregunta justamente va direccionada hacia allá. ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? ¿Hay alguna provisión? Aquí queremos mostrar ante ustedes un texto muy conocido. Y vamos a la Biblia una vez más. Y vamos al libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos aquí a buscar esta cita al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así: De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Realmente hay un plan de redención para ti. Esa provisión Dios la ha enviado y es su Hijo unigénito. Hay una pregunta que vamos a analizar ahora y es la pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Ya nos dimos cuenta en este versículo que acabamos de leer que Jesús fue enviado por parte de su Padre. Y es lindo darnos cuenta que Jesús, estando aquí en la tierra también, describió su misión. Había un propósito especial. Y miren qué cosa dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Dice así: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Es interesante esto. Miren la descripción y el resumen con que Jesús dice: esta es mi misión. Yo he venido a buscar todo lo que se había perdido. Yo he venido a darle esperanza, a darle sentido una vez más a todo eso que había quedado obsoleto por culpa del pecado. Realmente el propósito que tiene
la misión de Jesús, según lo que acabamos de leer, es darte una vez más ese sentido de vivir. Menciona la pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Vamos a la Biblia una vez más. Hebreos, mira esta cita bastante interesante también. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado con todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oye, ¿qué esperanza tendríamos nosotros si el que nos está cuidando, si el que nos está respaldando, si el que nos está guiando o el que está ofreciendo esa protección fuera una persona débil? Nosotros nos damos cuenta que el plan divino realmente es que tú y yo tengamos esa confianza plena en Cristo. Cristo fue un ser humano que vivió como tú y vivió como yo. Es por eso que cada uno de nosotros debemos confiar en Él, ya que en todo momento nosotros vemos en Cristo un ejemplo a seguir. Vemos en Cristo una manera de andar, una manera de proseguir, una manera de hacer nuestro día a día. Y eso a ti y a mí nos debería dar mucha confianza. La penúltima pregunta dice así: ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda de pecado? ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda de pecado? Mira, esta respuesta realmente va a ser de mucha bendición para todos nosotros, porque aquí nos daremos cuenta de algo. Y vamos a la Biblia rápido, por favor. Primera de Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro y vamos a leer el versículo 18 al 19, de ahí del capítulo 1 también. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice así: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él también, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Es lindo esto. ¿Cómo pagó entonces esa deuda Jesús? Tú y yo decíamos no podíamos pagar, pero Jesús sí la pagó, a través de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Vamos a la última pregunta. ¿Qué acto da evidencia entonces de nuestra salvación? Vamos a Primera de Corintios, esa primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Qué linda es la palabra de nuestro Dios. Date cuenta, esa evidencia fue la resurrección de Jesús. El plan divino se ha concretado. El plan divino fue un éxito. Jesús resucitó y Jesús venció el mal. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Hay 3 consejos que quiero regalarte para terminar. Creer en Jesús. Confía en Jesús. Que Él sea parte de tu vida en todo momento, en toda ocasión. Número 2. Aceptarlo como mi único Salvador. Acepta a Jesús en tu vida. No hay nada mejor que Jesús. Créelo, vívelo, experiméntalo, reclama sus promesas. Él te va a responder. Y consejo número 3, abrirle la puerta de mi corazón. Permite que Él entre en tu vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas en ti. Dios te bendiga. Deseamos firmemente que tu fe y tu confianza en Cristo cada día sea más grande. ¡Ánimo!